Islandia es una caldera hirviente en el subsuelo, con más zonas geotérmicas que ningún otro país en el mundo. En las piscinas de sus plantas geotérmicas te puedes bañar feliz. Pero ni de vaina te tomes esa agua porque te enfermas. Las cascadas en la superficie son heladas y el agua te la puedes zampar feliz, pero si te bañas, te tuyes. Los glaciares forman cuevas de hielo cuando quedan atrapados entre las rocas y puedes entrar. Pero si te acercas a un geyser, te quemas. Así de incomprensible es Islandia. Una isla, una mujer, el país más joven del planeta. Pero bueno, Valen, ¿y qué pasó con las auroras? Que eso te lo dejo para el final. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Pantera y Fulgor. Islandia cuando neva se convierte en una isla en blanco y negro donde el sol no calienta pero pone el blanco a brillar. Nieve, nieve, nieve es lo que viene aquí y nosotros vamos para esa cascada que ven allá enfrente. Los caribeños a entromparse con una cascada bajo una nevada malandrísima. No sé por qué andamos en esto. Miren cómo viene la nieve contra la cámara. Esto sí no lo había vivido yo nunca. Una nevada así acercándose a una cascada. ¡Wow! ¡Los fotografiados! ¡Felicidad total! Pensar en la gran sabana, pero con nieve. En nuestros saltos en la gran sabana, pero con toda esta nieve. Como probé la eficiencia de mi ropa, ¿no? Estoy emparamada. Aquí está la cascada esta. Y nosotros vamos a ir a otra. Se supone que no se debe pasar por detrás de la cascada. Hay gente que lo está haciendo. Aquí sí no estoy con esto de que la vida se mide por los ríos donde te has bañado, porque aquí no me baño ni de baño. Estamos del otro lado porque nunca te puedes detener cuando eres una youtuber. Hay que verlo absolutamente todo. Es mejor bajar por aquí. Mira, esto es extraordinario. Esto de verdad me recuerda como la cueva de Kavak. Aquí tenemos que entrar. En estado de total felicidad. A la luz donde nos espera José. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Enamorada de este país, fascinada con este país. ¡Ah! ¡Qué emoción! Aquí nos sentamos todos. ¿Y qué es lo que contemplamos desde aquí? ¡Eso es lo que contemplamos desde aquí! Ahora vamos a ver una de las cascadas más icónicas dentro del Círculo de Oro que se llama Gullfoss. Aquí vamos todos llegando a la cascada. Sí, este país me gusta. Aquí la tienen. Hoy podemos delirar de asombro frente a la cascada Gullfoss, porque Sigríður Tómasdóttir lo salvó de convertirse en una represa hidroeléctrica a principios del siglo XX. Su papá, agricultor dueño de las tierras y con derechos sobre sus aguas, la vendió a una empresa inglesa. La hija amenazó con lanzarse. Luchó sola contra este crimen. Salvaron la cascada y en 1978 la hija del agricultor fue conmemorada con un monumento en Gullfoss.
Qué fascinación ir caminando con esta cascada atrás y pensar que una mujer, una islandesa en 1870 la salvó. Esas son las historias que me conmueven, que me fascinan, esa sensibilidad. Bueno, tenga siglos, que no es una cosa de ahora, es de siempre. Qué bonito, ¿no? O te tuyes o te hierves. Vamos a ver geyser, y es el primer geyser que se dató en la historia, fue este que vamos ahora a visitar. Venezuela en el banco, aquí está todo el mundo. Aquí está todo el mundo. ¡Eso! ¡La nieve! Miren cómo burbujea esto. Y aquí sí estamos llegando al geyser gigante. Fíjense, aquí está. Cuando el agua llega al punto de ebullición en la cámara que está abajo, hay un río de lava manteniendo esa cámara caliente. Al llegar al punto de ebullición, explota y aquello dispara un geyser de hasta 25 metros de altura. ¿En serio? Es brutal. ¡Wow! ¡Wow! Eso es un geyser. ¿Vieron? ¿Vieron? Tenía la cámara lista y puesta. ¿Qué te pasa? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué haciendo? Ahí viene, ahí viene. Nos dejó a todos con los crespos hechos. Seguimos esperando. Nadie se atreve a apagar la cámara a no ser que ocurra en ese instante justo. Esto no es seguro. Este geyser se portó súper bien. Fue hiper recontra amable, maravilloso. Así que vamos a buscar al geyser padre. Aquí el agua está a 240 grados y se mantiene burbujeante. Ya no explota para arriba, pero hay que honrar a los ancestros que nos dejan sugerencias. Que no erupciona, pero lanza su vapor todo el tiempo. Y aquí está, que provoca hablar pasito para no perturbar al geyser que ya lo dio todo. Siempre me quedo atrás y tengo que darle chola porque me vuelvo como insaciable. Me parece que tengo que enseñarte todo lo que veo. Llamé a mis nietos a Río Yateo para que supieran que había nieve, que les prometí que se las iba a enseñar. Y hablando con ellos, el geyser explotó y lo pudieron ver. La tecnología me acogota a veces, pero a veces me subyuga, como en este momento. Me cautivan estos caminos blancos. Quiero abrir la ventana para sentir la nieve en la cara, tullirme de Islandia, que me des la piel lozana de hielo, pero no ando sola y los pasajeros se quejan. Un momentico nada más. Te lo prometo, un momentico nada más. Y mientras el agua corre helada por las cascadas o se lanza al cielo hirviendo, también se congela en forma de glaciar y queda atrapada dentro de las rocas. Es el agua en todas sus versiones. Vamos a ir a las cavernas de hielo de Islandia, que yo siempre digo que cuando uno va a estos lugares las novelas de Julio Verne se quedan cortas. Llevan escondidas 10 años, nadie sabía que estaban ahí y tienen unos 700 años de antigüedad. Son como catedrales de cristal. ¿Hace cuánto se abrieron? Las descubrimos a finales de noviembre. Ah, nuevecito. Sí, este año. Pero en glaciología nos enseñan que estas zonas pueden ser peligrosas y pueden ser trampas mortales, entonces nadie se atrevía a entrar. Esa es nuestra especialidad, ofrecer fácil acceso a naturaleza salvaje. Cuando los primeros asentadores llegaron de Noruega a esta zona de Islandia hace 1000 años, lo que ellos encontraron aquí fue un gran bosque. Estaba totalmente poblado de vegetación y de árboles. Lo que estos señores no sabían, y señoras, es que al lado izquierdo, donde está ese glaciar tan bonito que caen
es el segundo volcán de estrato más grande de Europa. La población de esta zona experimentó la misma suerte que la gente en Pompeya. Y durante más de 150 años nadie pudo vivir en esta zona. Y durante 2 siglos no experimentaron ni primavera ni verano, solo había invierno, el tiempo que estáis experimentando ahora mismo. Así se forman los glaciares. En nuestros días, desde la línea de costa hasta la lengua actual, hay unos 11 kilómetros de pérdida de glaciar. Son paisajes que yo jamás había caminado, que no sabía ni siquiera que existían. La verdad es que da como mucha ansiedad entrar a una cueva que la forma un glaciar, ¿verdad? Sí. Una cueva de hielo. Tú dices, ¿cómo será eso? Pues sí. De esas experiencias que nunca pensaste que ibas a tener, ni siquiera que existían. Tienen meses que la descubrieron y ya estamos entrando nosotros. Llegamos a la entrada de la cueva. ¡Qué loco! Miren el hielo. No os olvidéis que esto es nieve compactada durante 700 años. Es la física de este hielo. Mientras más profunda la cavidad, más profundo el azul vais a ver. Vais a ver esmeraldas, turquesas, marinos. El hielo negro es debido a la compactación de la ceniza volcánica con las tormentas de nieve. Mira, Valentina, de verdad este es uno de los sitios más bellos que yo he visto en mi vida. Honestamente, no me lo esperaba. 94% agua, 6% aire. El aire contiene otros componentes, no solo oxígeno. Esta cueva tiene una entrada de luz porque hay arena, pero logra entrar la luz, y por eso es que de este lado tú logras ver. Del otro lado es tierra maciza, no tiene entrada de luz, entonces no ves nada. Mira la diferencia. Aquí sí es verdad que te da la loca. O sea, mírame esto, mírame esto. Mira, aquí tienes una foto muy buena así. Miren cómo va cayendo la lluvia allí. Esto de estar en una cueva de glaciar es de verdad una alucinación. No lo puedes entender. ¡Wow! ¡Salud! Aquí viene bajando todo el mundo como que si fuéramos espeleólogos y no somos. Aquí vengo saliendo del agujero de puro hielo. Una vaina loca. Ya está entrando muchísima gente. Yo creo que aquí no se ha hecho nunca una capacidad de carga de la cantidad de gente que puede estar aquí adentro. Me parece un poco loco, la verdad. Y voy saliendo al mundo. Y aquí está el mundo. Salimos de la cueva con esa montaña atrás, que no hay manera que no me recuerda de esta huella. A mí la naturaleza me da armonía interior, me siento en paz conmigo, me pone contenta, liviana, mucha plenitud me da esta naturaleza, que no esperaba ver, que no tenía ni la menor idea de lo que iba a conseguir. La naturaleza nos alimenta el alma y su mito nos alimenta el cuerpo. Memorable que nuestro cocinero venezolano por el mundo sea el encargado de ponernos a delirar con sus suculencias gracias al glorioso viaje con Boreal Expeditions. Entonces, el plato de la sopa tiene 2 pasos: servir la sopa y poner piñones. El pato, que es el siguiente plato, tiene 5 pasos. Solo vamos a poder lograr esto si a mí me acompañan 4 personas para montar los platos y 2 para llevarlos a la... ¡Yo los llevo! Las despedidas son felices porque somos venezolanos. Se baila la mesa y se baila tambor. Así es Venezuela por el mundo. La alegría y el orgullo de pertenecer.
El Blue Lagoon, estas son como las aguas termales más famosas de aquí de Islandia. Sorprendente todo el humo que va saliendo de la planta geotérmica que está allá al fondo. Aquí está haciendo un viento recontra malandro. Tengo las manos congeladas. Hasta aquí nos conseguimos a un venezolano que nos Total falta, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Llevo 4 años aquí ya. ¿Y sigues jugando fútbol? Sigo jugando, sí. Claro, con esa pinta. Bueno, todos te vamos a abrazar. Vamos a abrazar a Leonardo. Mira, venezolanos en todas partes del planeta. Aquí está. Vamos, para adentro. En esto, además nos ha tocado con sol. Con este sol, no. Y puedes ir caminando por todo esto. En estos sitios, a mí me encanta quedarme como sola, ¿sabes? Estar como sin nadie que conozca, nada más que caminando para experimentar este instante y pensar que aquí pudiera haber una erupción del volcán y que nos manden a desalojar. No grabé cuando me quité la mascarilla, me equivoqué, pero bueno, me la quité. Y aquí estoy, sin mascarilla, de frente al sol para que se vea que me la quité. Elevó la experiencia, es un pinot grillo. Bien rico es lo que está. ¡La niñita de la cueva! ¿Tú crees que ya lo viste todo de Islandia? Ahora es que falta el Blue Lagoon, que es donde estoy ahorita. Las auroras boreales. Te confieso que yo viajé a Islandia con el único frenesí de ver auroras boreales. Y la verdad es que terminé cautivada por este país indomable que me puso a delirar de júbilo en sus versiones blanco y verde. La probabilidad de ver aurora hoy está interesante. De repente nos vamos a tener que mover un poco. Pero bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de que nos reciba a la Dama de Verde en Laugarás esta noche. Hay que saber mucho de qué pasa desde la explosión solar y tener toda la data que NASA y varias agencias internacionales nos dan, interpretar y llevarlo adelante. Las condiciones están dadas para que veamos muchísimas auroras hoy. Entonces, que nos pusiéramos todo lo que teníamos. Entonces, fíjate, esto es una capa de lana merino, otra capa de lana merino, el pantalón de esquí, esta chaqueta, una chaqueta polar, la otra chaqueta y 2 pares de media, esta bandana aquí, más este gorro aquí y estos guantes que son buenísimos porque son touchscreen, entonces puedo grabar. Nos estamos preparando porque está más frío que ninguno de los días que hemos estado. Tan impactantes son que uno deja absolutamente todo, los equipos, dejas todo, te tiras en el piso y es a disfrutar. Es más, le decimos a los viajeros, tumben los celulares, dejen eso a un lado, porque lo que ustedes están viendo es único, no siempre se ven. No seas insaciable, me decía mi mamá de adolescente. 60 años después lo entendí. Islandia no me regaló sus más apoteósicas auroras, las de muchos colores que danzan en el cielo, como dice su mito. Simplemente tienes que agarrarlo en ese instante porque empieza a moverse literalmente por el cielo en una danza y va desapareciendo y luego aparece de nuevo y desaparece por otro lado. Entonces, al final, esa sensación de que tienes algo que el celular todavía no ha podido atrapar y al mismo tiempo tienes algo que el tiempo no puede atrapar porque es algo tan absolutamente efímero, es una cosa que termina conmoviendo muchísimo. Confieso que me frustré, me desvelé, casi cambió el vuelo.
Pensé que mi viaje había sido un fracaso porque solo vi pequeñas auroras, algunos tonos verdes en el cielo que me cautivaron mientras me tullía de frío en la noche negro cacho. Entonces volvieron las palabras de mi mamá. Niña, no seas insaciable. Islandia me lo dio todo, ¿vale? Su naturaleza salvaje e indomable será mi ejemplo en los años que me queden por vivir. Y aunque no quiero repetir destinos, volvería a Islandia para gozarla en verano, a ver si me puedo bañar en sus ríos y medir mi vida con ríos de Islandia.